Buenas chiquillos, espero que se encuentren súper bien. Un saludo para todos. Un placer para mí saludarlos otra vez en mi canal. El día de hoy vamos a hacer un repaso para el examen, para el último examen del año. Este es un repaso para noveno año. Así que espero que todo salga bien, que cerremos el curso lectivo lo mejor posible y que todo esté saliendo de mil maravillas en sus casas. Para iniciar con este repaso, es muy importante tomar en cuenta que son eventos históricos que nos han marcado recientemente, que nos han influenciado de una manera directa e indirecta. Y espero que este repaso sirva para que quede mejor comprendido los temas que les van a salir en el examen. Sin más que decir, pues iniciamos. Bueno chicos, como ustedes saben, el examen se compone principalmente de tres temas. Uno es la Revolución Francesa y cuál es el impacto que tuvo esta sobre la historia de la humanidad y cómo vivimos hoy en día. La siguiente es la independencia de América y después la independencia de Costa Rica y la conformación del Estado Nacional. Así que sin más que decir, iniciamos con este repaso de examen. Si me escuchan un poco extraño es porque ando otra vez un poquito mal de la garganta. Bueno, pero primero, para iniciar, vamos a hablar de la Revolución Francesa. Bueno, la Revolución Francesa empieza en 1789 en un acto que es principalmente una rebelión de parte de la población contra una monarquía absoluta encabezada por el rey Luis XVI, cansados de y molestos por los altos impuestos que se pagaban en aquel tiempo, principalmente de las clases medias y clases bajas, el poco acceso a nivel político y en la toma de decisiones que se tenía en la sociedad francesa en aquel tiempo, las ventajas que tenía el clero perteneciente a la iglesia y la nobleza en el pago de impuestos y las aportaciones que se hacían en aquel momento. Y de ahí surge la palabra revolución. La palabra revolución es un cambio drástico en la forma en cómo se hacen las cosas. Y en los siglos XVIII y XIX las sociedades europeas vivieron estos procesos revolucionarios conocidos como las revoluciones burguesas. ¿Qué son los burgueses? Es una clase social emergente, muy acaudalada en algunos de los casos, es decir, con mucho dinero, pero con muy poco poder político. Y en muchos de los casos, estos burgueses conocían un poco mejor las necesidades que tenían el pueblo en general. Y las monarquías absolutas, producto de todas las ideas de la Ilustración, pues ya no representaban la filosofía, los ideales del pueblo. Entonces la Ilustración plantea un cuestionamiento hacia las monarquías absolutas y su funcionamiento. Pues es entonces así como nace la Revolución Francesa en sus diferentes etapas. La Revolución Francesa es un proceso largo que dura más de 10 años desde su inicio hasta su culminación. Y hay periodos que se extienden, por ejemplo, hasta 1815. Entonces, aquí tenemos un mapa más o menos de lo que vamos a ir narrando durante esta presentación. ¿Okay? Tener en cuenta que la Revolución Francesa inicia en mayo de 1789, cuando el rey Luis XVI decide llamar a los estados generales para una reunión que va a marcar el inicio de la molestia o el descontento final que tenía la población francesa. Esto es porque no llegaron a soluciones. Ahorita lo vamos a detallar un poquito más. Después se hace la reunión de la Asamblea Nacional, que es la representación del pueblo que toma el poder por sus manos y se convierte en Asamblea Nacional Constituyente, donde se redacta la primera constitución de Francia del puño y letra de estos burgueses y manifestando las ideales del pueblo. Después se crea la etapa de la Asamblea Legislativa, pasamos a la Convención, el Directorio, el Consulado y el Imperio creado por Napoleón Bonaparte. ¿Ok? Una vez que ocurren todos estos acontecimientos, como les decía ahora,
el rey Luis XVI había dividido la sociedad francesa en tres partes. La nobleza, encabezada por el rey Luis XVI, su esposa María Antonieta, sus familiares más cercanos y las personas más acaudaladas de Francia que tuvieran algún ligamen de sangre o consanguinidad con la nobleza en algún momento, es decir, con la monarquía en algún momento. Después teníamos el clero, que están encabezados por aquellas personas que pertenecían a la Iglesia Católica, pero que ejercían una función de alto cargo dentro de la Iglesia francesa. Y por último teníamos el tercer estado, el estado llano, representado por burgueses y el pueblo. Cada uno de ellos va a tener un voto. Entonces esto va a ser de suma importancia porque va a ser una de las causas principales de por qué estalla la Revolución Francesa. Dentro de las causas encontramos tres principales, sin embargo existen muchísimas. Primero, la agudización de una crisis económica que venía siendo constante desde 1780, afectando los productos como el pan, que eso afecta a los sectores más pobres, el pago del diezmo y la nobleza que se le acusaba de alterar el precio del trigo voluntariamente para aumentar sus ganancias. Esto hace que al no tener alimentación ni elementos básicos para poderse alimentar, la población francesa pierda una de las principales fuentes, digamos por así decirlo, de cubrir sus necesidades básicas. Eso hace que la rebelión cobre más importancia. ¿Por qué? Porque la pirámide de Maslow dice que yo tengo que tener las necesidades básicas cubiertas. Una vez que yo no tengo esas necesidades básicas cubiertas, y lo comentamos en clases en varias oportunidades, yo ya no tengo nada que perder y tengo muchísimo que ganar. Es decir, al quitar o tratar de hacer un cambio revolucionario, lo único que voy a buscar es primero satisfacer esas necesidades básicas. Después hay un aumento en el déficit fiscal, es decir, esto quiere decir que se gastaba más en el Estado de los ingresos que estaba percibiendo por impuestos, ganancias, etc. Como vivimos en Costa Rica actualmente. Un proceso de déficit, es decir, gastamos más de lo que tenemos o de lo que ingresa. Este déficit se va a generar por las constantes guerras que habían tenido Francia con otros gobiernos y otras monarquías que estaban en Europa. ¿Okay? Una de esas procesos que generó este déficit fue el apoyo de Francia hacia la colonia de América del Norte del Reino Unido, conocida hoy en día como los Estados Unidos, en aquel tiempo llamado las 13 colonias. Francia financia estas campañas porque a ellos les interesaba que las 13 colonias se independizaran de la corona inglesa, por una sencilla razón de rivalidad, de comercio, de intereses económicos. Y por último, una crisis política que el rey Luis XVI perdió paulatinamente el apoyo del tercer estado porque las reformas que se proponían no avanzaban de acuerdo con las ideas que aquellos ilustrados pensadores que habían empezado con un proceso revolucionario a nivel ideológico desde el siglo anterior no llegaban. ¿Okay? La imagen de los reyes ya era bastante negativa y los gastos excesivos y la vida lujosa que llevaba el magnate francés no era de agrado para los ojos del pueblo. ¿Okay? Mientras los ojos del pueblo y el pueblo veía las carencias que pasaban cada uno de los franceses y veían el estilo de vida insostenible del rey, hizo que la Revolución Francesa fuera un hecho. ¿Okay? El rey Luis, viendo la situación, decide reunir a los Estados Generales el 5 de mayo de 1789. En esos Estados Generales se iba a tratar de tomar decisiones que beneficiaran a toda la población para que levantar la economía francesa principalmente y sobre todo que la población pudiera vivir un poquito mejor. Como yo les decía antes,
las votaciones eran equivalentes a un voto. Entonces la nobleza y el clero, todas las reformas que proponía el Estado llano le decían que no. Se votaba, por ejemplo, una ley, aumentar los impuestos o colocarle impuestos a la nobleza. Se llegaba a las votaciones, se levantaba la mano, el primer estado votaba de manera negativa, el segundo estado votaba de manera negativa y el tercer estado votaba a favor. Siempre quedaba en desventaja el tercer estado, a pesar de que representaba muchísimas más personas. Ante esta situación o circunstancia, la Asamblea Nacional, es decir, el Estado llano, decide separarse, abandona la reunión y el 20 de junio realiza un juramento que se llama el juramento del juego de la pelota. Esto porque se reunieron en un antiguo salón que se dedicaba a ese deporte y se comprometieron a crear una nueva constitución y ellos asumir el cargo y el poder de Francia al declarar que el rey Luis XVI, los nobles y la iglesia no estaban capacitados para solventar la crisis económica y la crisis humanitaria que había en Francia. Eso hace que inicie o estalle un proceso de revolución definitivo en donde se busca crear una monarquía constitucional. Eso quiere decir que el rey Luis XVI va a seguir siendo el máximo representante de los franceses, pero va a haber una ley o va a haber un código o va a existir una limitación al poder del rey. ¿Cuál es esa limitación? Precisamente la constitución política, que es la base jurídica de cualquier estado en la actualidad. Pues en aquel momento era una idea bastante revolucionaria. ¿Ok? Entonces, ¿qué quería hacer la Asamblea Nacional? Desarticular al antiguo régimen francés, redactar una constitución y lograr establecer un orden. Bueno, esto se hace. Sin embargo, el rey Luis XVI quiso disolver esta asamblea. Al intentar hacer esto, los franceses se manifiestan principalmente en la ciudad de París, capital de Francia, y deciden asaltar la Bastilla. ¿Qué era la Bastilla? Es una prisión donde la corona encerraba principalmente a todas aquellas personas que se oponían al régimen o que tenían alguna contrariedad, ya sea contra la iglesia o contra la nobleza. Entonces, esa prisión representaba la corona como tal. Y aparte de eso, el asalto de la Bastilla era un cuartel general para las tropas fieles al rey Luis XVI. ¿Qué había ahí o qué se albergaba ahí? Pólvora. Cuando se toma la Bastilla, se adquiere la pólvora necesaria para que el proceso revolucionario se dé. Una vez hecho esto, la Asamblea General decide crear una constitución nueva en donde se establecen 4 principales cambios. La abolición de los derechos feudales, es decir, todos los derechos que le correspondían a la nobleza y a la Iglesia Católica, principalmente a los altos jerarcas. La declaración de los derechos del hombre y del ciudadano, que ahorita nos vamos a quedar en eso más adelante en esta presentación. La reforma eclesiástica, en donde los bienes de la iglesia pasaron a ser del Estado. Y una constitución nueva, promulgada en 1791, que convirtió a Francia en una monarquía constitucional. ¿Ok? Es así como Francia empieza en un nuevo proceso para crear un nuevo estilo de gobierno y un nuevo país. Sin embargo, las diferentes potencias, monarquías que estaban alrededor, por ejemplo la austriaca, estaban, digamos, alarmados con la situación de lo que estaba ocurriendo dentro de la sociedad francesa y los cambios que se podían provenir. Dentro de esos cambios es traerse al rey Luis XVI a vivir a París, en una morada no tan lujosa como el Palacio de Versalles, pero donde podía vivir con todas sus comodidades para que él pudiera palpar la necesidad de los franceses y en este caso los parisinos. Al ver los reyes de Austria y Prusia que estaban
bastante preocupados por la suerte de la familia real francesa, que ésta decide escapar, y los franceses, al ver este intento de escape, capturan al rey Luis y a su esposa y deciden que deben morir ejecutados por una ley nueva llamada la ley de la guillotina. Es así como la monarquía termina cayendo, y esto aquí permite crear una nueva organización. La Asamblea Constituyente pasó a denominarse la Convención, y la Convención abole la monarquía definitivamente y establece un nuevo estilo de gobierno que se va a llamar la República. La República son estados generalmente democráticos donde el pueblo interviene en la creación de las leyes directamente. ¿Okay? Van a disculpar por la moto que está pasando. Bueno, la convención decide mantener los derechos del hombre y del ciudadano, que son sumamente importantes. ¿Por qué? Porque se manifiesta en contra de una sociedad tan jerarquizada por cuestiones de herencia, por cuestiones de dinero y las ventajas que ofrecía ser de una clase social o de las desventajas que ofrecía ser de una clase social determinada. Los privilegios de los nobles no debían continuar porque no podían seguir siendo sostenibles para el pueblo francés en aquel momento. Y es una consagración completa de todas las ideas de la Ilustración. ¿Okay? Dentro de los principios se establece, por ejemplo, que los hombres nacen libres y permanecen libres iguales en derechos. ¿Okay? Ya no habían nobles y plebeyos, sino que todos eran ciudadanos franceses. Entonces se alcanza aquel principio de igualdad, en donde todos somos diferentes porque somos diferentes personas, pero somos iguales ante la ley y tenemos igualdad de dignidad, independientemente de cuál sea su estatus económico. Y eso es una situación que hoy en día todavía se vive. ¿Okay? Además, la declaración establece un concepto de derecho y de ciudadano. Por usted ser nacido en un país, bueno, te vamos a cubrir estos derechos. ¿Okay? Y ahí surge la palabra de ciudadano moderno, el ciudadano que conocemos hoy en día, que tiene derechos y obligaciones mínimas para poder vivir dignamente y desarrollarse como un ser humano. Este documento también es sumamente importante porque es el documento que se toma como base para que la Organización de las Naciones Unidas apruebe los derechos humanos en 1948. Entonces, ese derecho que usted tiene y esas obligaciones que ustedes tienen hoy en día vienen desde la Revolución Francesa en 1789. Así que la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano es tal vez el legado más importante de la Revolución Francesa. Porque hoy en día, si bien es cierto, hay mucho camino que recorrer y como seres humanos todavía nos falta muchísimo como especie para que esos derechos humanos se cumplan en su totalidad, sin importar su etnia, lugar de nacimiento, época de nacimiento, idioma, religión que usted practique, pueda vivir en dignidad y pueda desarrollarse social y económicamente. ¿Okay? Pero ya hay una base, hay un principio. Y alcanzar un principio de igualdad, fraternidad y libertad es bastante complicado. Tiene otros aportes. Por ejemplo, las distintas asambleas, la Asamblea General, la Asamblea Constituyente, el Directorio y todas las otras formas de gobierno. La declaración de una república recae sobre el principio de soberanía popular. Es decir, es la gente la que va a tomar las decisiones, porque es la gente la que conoce las necesidades del pueblo. ¿Okay? Y la concepción de la ley como una expresión de voluntad general. Las leyes en la sana teoría, y aquí me refiero a la sana teoría, están hechas en servicio para el pueblo y están elaboradas por el pueblo, por sus representantes. ¿Okay? Y eso es sumamente importante para la Revolución Francesa. La nación fue representada por todos los habitantes y no se concentró en una sola persona. Se reconocían derechos, libertades y división de poderes, para que los habitantes evitaran
estos abusos de gobernantes, la toma de decisiones arbitrarias y donde solo se protegían los derechos y los privilegios de algunos. ¿Okay? También incluía modelos jurídicos como el Código Civil, que nos regulan la vida social hoy en día. Hoy en día todavía seguimos utilizando los códigos civiles. Y si bien la Iglesia tenía influencia a nivel educativo primario, el Estado también implementó una educación secundaria y las universidades. Esto hizo que posteriormente, en los años 1800, se impulsara la filosofía del liberalismo, que la vamos a estar viendo más adelante, y el nacionalismo, el deseo de pertenencia de un país. ¿Okay? Y es así como la Revolución Francesa se traslada a América. En América se escuchaban estas ideas, estos cambios radicales, estas formas de crear una nueva representación política, una nueva forma de elegir y una nueva forma de salir y defender las libertades que tenían las personas. Entonces, en el siglo XVIII y en el siglo XIX empiezan a presentarse una serie de condiciones a nivel social, político, que quieren buscar un cambio, y ese cambio es la independencia de las colonias americanas de aquel imperio que los había subyugado y esclavizado durante casi 300 años, y que todavía hoy en día hay secuelas de esa opresión que se recibió durante tantos años. Secuelas positivas y secuelas negativas. Ojo, aclaro, porque también hubieron situaciones positivas. Una de las causas principales son las reformas borbónicas. Las reformas borbónicas es una adaptación de las ideas francesas tomadas y adecuadas o tropicalizadas a el Imperio Español, ¿okay? Donde aumenta la concentración de poder del rey, la corte y los ministros, y el afán por uniformar la estructura administrativa y política de las colonias y la península. Es decir, que hubiera un proceso de homogenización, es decir, que todo fuera más o menos igual. Las medidas de las reformas borbónicas, las más polémicas, son sin duda las medidas económicas, como la creación de nuevos tributos, es decir, cobrar nuevos impuestos a la población de América para seguir financiando a aquella corona española que era carísima, poco representativa. Imagínense que hubieron datos bastante fuertes, como que ningún rey de España visitó América para conocer su territorio. Era tal el desarraigo, era tal la poca preocupación por las colonias americanas, que simplemente se convirtieron en unidades de explotación. Establecer monopolios, como el monopolio comercial que nosotros lo estuvimos viendo a principios de este trimestre, ¿verdad? Donde solo se podía comerciar con España. Intensificar el comercio, pero el comercio que le servía a la corona española, no el comercio libre, ¿verdad? Que se puede practicar hoy en día. Incrementar la producción, e incrementar la producción implica incrementar la explotación y reordenar el sistema de recaudación. Ahí me van a disculpar la falta de ortografía. Es decir, el sistema tributario, reordenarlo con el fin de captar más dinero para la corona española. Esto generó molestias, y molestias fuertes, principalmente en los criollos, que son los hijos de españoles nacidos en América, con mucho poder económico, pero poco poder político. ¿Okay? Sumado, y para agravar esto, hay una crisis de la monarquía española. ¿Por qué? Porque en Francia, cuando asume el poder el general Napoleón Bonaparte, que llegó después de que el directorio perdiera fuerza, porque los militares tomaron un mayor rango de popularidad, ya que este directorio había tomado decisiones en contra de la población, hizo que Napoleón se fortaleciera y creara la figura de un nuevo emperador de Francia, y el sueño de él era crear un imperio francés donde estaban subyugadas todas las coronas
de los diferentes países que componen el continente europeo. Una de esas situaciones o circunstancias hace que Napoleón Bonaparte decida invadir España. ¿Ok? Y obligaron al rey español Carlos IV y a su hijo Fernando VII rendirse a Napoleón Bonaparte. Este decide de entregarle la corona española a su hermano José Bonaparte, lo cual fue un grave error, porque los españoles ni los americanos se iban a identificar con un rey que ni siquiera tenía la nacionalidad del país dominante, que en este caso era España. Entonces a José Bonaparte se le conoció como el rey sin súbditos, porque fue rey de España, pero no tenía una población que lo siguiera o que fuera adepta a él. ¿Okay? Eso generó que hubiera un vacío en el poder y la crisis política aumentó. ¿Okay? La invasión extranjera provocó el rechazo de la población española, que respondió con la formación de juntas de gobierno autónomas. Es ahí cuando los españoles deciden crear lo que se conocen como las Cortes de Cádiz. Y esto se ve desde la escuela. Las Cortes de Cádiz es la única parte de España que logró atrincherarse y logró defenderse de la invasión de los franceses. Y desde ahí, desde Cádiz, se lograron tomar algunas decisiones que posteriormente van a iniciar el proceso emancipador de América, que es cuando en las constituciones de Cádiz es la redacción de un nuevo texto en donde, por ejemplo, los principios de soberanía nacional, la igualdad ante la ley y la defensa de la propiedad privada. ¿Le suena algo esto? Sí, son las ideas promovidas por los derechos del hombre y del ciudadano en la Revolución Francesa. Es lo mismo, la soberanía nacional tiene que caer sobre el pueblo, no sobre un rey que ni siquiera conoce cómo se vive en América, que ni siquiera conoce cómo viven sus súbditos en España. Que tiene que haber igualdad ante la ley, vuelvo y repito, igualdad que les dé dignidad sin importar su clase política o su clase social. Y la defensa de la propiedad privada. No podía ser que todo era del rey y que el rey disponía, hacía y deshacía. ¿Okay? En 1813 se logran derrotar las tropas napoleónicas y vuelve Fernando VII a el trono. Sin embargo, suprime la Constitución de Cádiz y vuelve a crear una monarquía absoluta. Sin embargo, las autoridades españolas en las colonias americanas ya habían perdido muchísimo poder y muchísima influencia, porque no había una directriz de cómo actuar. Así que hubo un tal momento de desorganización política que ese vacío del poder que se había creado fue el momento exacto que aprovecharon los criollos principalmente para dar el golpe definitivo, que era separarse los diferentes países de América de la corona española. ¿Okay? ¿Cuáles son las condiciones ideológicas que trae la Ilustración que hace que la gente se quiera separar de la corona española? El uso de la razón. Es decir, chicos, ¿cómo puede ser que un rey que ni siquiera me visita, que ni siquiera conoce cómo es mi sociedad, sea mi máximo representante y tome las decisiones más importantes de cuál es el curso de mi vida? No, hay que entregarle ese poder a un representante, que si bien es cierto no es un sistema político perfecto, sí tiene muchísimo menos carencias que las que tiene una monarquía absoluta. La utilización de la ciencia por encima de otros principios que tal vez planteaban ideas más sensacionalistas, es decir, más ideas por corazonadas y no por un razonamiento, un proceso científico que lograra descubrir y darnos explicaciones a cosas que antes no conocíamos. La educación, el letrado de las personas fue muchísimo mayor en esta época. La gente empezó a leer, aprendió
nuevas ideas, nuevas formas, nuevos enfoques, nuevos principios de cómo hacer las cosas. Y ya habían ejemplos. Ya estaba la Revolución Francesa y la independencia de los Estados Unidos anterior a eso. Entonces ya había información. Ya sabían que podían hacerse las cosas de manera distinta. Que el hombre nace libre, que no hay ninguna persona que está por encima de nadie y que usted tiene derecho a disfrutar de su libertad, ¿verdad? Y el famoso ataque al derecho divino, que es ¿por qué el rey es rey? ¿Quién dice que el rey es rey? ¿Okay? ¿Cuál es el papel de la iglesia? ¿Cuál es el papel del papa en todo esto? ¿Okay? Entonces ahí hay un crecimiento de una ola que es utilicemos el pensamiento crítico. Utilicemos el pensamiento para poder cambiar las cosas y no continuar con los mismos patrones que durante 300 años es favorecemos a unos poquitos y les concentramos toda la riqueza del mundo y todos los demás vivan como puedan y sobrevivan como seres humanos. Era una situación insostenible. Los dos antecedentes más importantes ya los vimos. El 4 de julio de 1776 se decide declarar la independencia de las 13 colonias, pero esa independencia les costó sangre, sudor y lágrimas a los estadounidenses al crear un nuevo país, porque la corona inglesa no iba a permitir que eso fuera tan fácil. Pero bajo el lema de derecho a la vida y a la libertad, se logró que los independentistas estadounidenses le pusieran un ejemplo al mundo de cómo se podían separar de una corona, perdón. ¿Okay? Y las ideas de la Ilustración fueron claves, porque las ideas de la Ilustración son es la base del conocimiento, es la base del pensamiento para que esto pasara. ¿Okay? Y se difundieron los principios de libertad, igualdad y fraternidad. Y la gente seguro aquí en América decía, pucha, ¿por qué nosotros no tenemos nada de eso? ¿Verdad? Y entonces ahí es donde empieza este proceso de cambio. Es así como en América Latina, la crisis política, el vacío del poder, la Constitución de Cádiz, fueron sumando, hasta que en 1824 empieza un proceso que va a culminar con la independencia de la mayoría de las colonias españolas, que eran provincias en un principio. ¿Okay? Y la formación de juntas dio paso a luchas entre los partidarios que querían mantenerse fieles al rey VII, a Fernando VII, y los autónomos que querían una emancipación, una liberación, una independencia, los cuales terminaron ganando en todos los países de América hispana. ¿Okay? En todos, ¿verdad? Entonces, esto hizo que una situación militar de España que hubiera este descontrol le va a permitir a que en la primera fase de las independencias ciudades como Caracas y Buenos Aires lograran separarse definitivamente de España. Y hubieron batallas, hubieron peleas, por supuesto, pero las ideas de la independencia gustaban a la mayoría. Después hubieron una segunda etapa donde salen figuras muy importantes como Simón Bolívar, conocido como el Libertador de América. Él creó un ejército que se llamaba el Ejército de los Andes, se iba por todas las partes, ¿verdad? Tratando de liberar los diferentes pueblos. José de San Martín, también figurísima importante, principalmente en el Virreinato de la Nueva Plata, en donde también colaboró con Simón Bolívar para lograr separar en diferentes etapas o en diferentes partes del mundo de la corona de España, que ya Argentina, Uruguay y Paraguay pudieran ser libres, y llegó muchísimo más, ¿verdad? La influencia de José de San Martín. ¿Ok? Y eso llega aquí a Costa Rica. Aquí en Costa Rica también no somos ajenos. Si bien es cierto, somos una colonia pequeña que no tenía mucho que aportarle a la corona de España, también teníamos necesidades y también las ideas llegaron aquí. Tanto es así que se fundan estas dos vertientes o estas formas de pensamiento. Los republicanos, ¿verdad?, que querían una independencia
y ser parte de la República Federal Centroamericana, y los imperialistas, que querían ser parte del Imperio Mexicano de Iturbide, que eran dos organizaciones políticas diferentes que plantaban diferentes formas de hacer las cosas. ¿Okay? ¿Cómo llega nuestra independencia? ¿Cómo llega la independencia de Centroamérica? Bueno, el acta de independencia se firma el 15 de septiembre de 1821 en Guatemala. Guatemala firma por Guatemala, por el país de Guatemala, y le envía una opción a Costa Rica, a Nicaragua, a Honduras, de que firmen, a El Salvador, perdón, de que firmen el acta de independencia y que juntos conformemos un país. Y ese país se va a llamar República Federal Centroamericana, imitando el modelo de los Estados Unidos. ¿Okay? A Costa Rica el acta de independencia llega el 13 de octubre de 1821, acompañado de otra acta que se llamaba el Acta de Nublados. El acta de independencia de 1821 propone la anexión de Costa Rica a la República Federal Centroamericana y la separación definitiva de España. El acta de Nublados, por otro lado, planteaba la necesidad de Costa Rica, al ser una provincia tan pequeña o un país tan pequeño, de anexarse al Imperio Mexicano. Sin embargo, estas dos contrapuestas fueron recibidas en el país y ambas gustaron a cierta población del país. Entonces, como consecuencia se forman los localismos, que son Alajuela y San José en un bando, contra Cartago y Heredia en el otro. A raíz de que no se podía tomar una decisión de qué hacer con el país, se crea la primera Junta de Delegados el 25 de octubre de 1821. Sin embargo, en Cartago, en la ciudad de Cartago, los imperialistas ya habían firmado el documento del Acta de Nublados para ser parte del Imperio Mexicano de Iturbide. ¿Qué va a generar esto? Consecuencias. Va a generar molestia por parte de la población. San José y Alajuela no pueden creer que la Junta allá en Cartago haya firmado tal documento. Y entonces se decide crear la segunda Junta de Gobierno, compuesto por ¿quiénes? Por las personas más importantes y representativas del país, es decir, las familias más adineradas de Costa Rica en aquel tiempo, que tampoco se imaginen una maravilla, ¿verdad? Y esta segunda Junta de Gobierno decide firmar el Pacto Fundamental Interino Social de Costa Rica. Es Social Interino de Costa Rica o Pacto de Concordia. El Pacto de Concordia es una constitución, o es la primera constitución de Costa Rica, que establece los siguientes principios. Establece que la Junta Superior Gobernativa de Costa Rica estará formada por un triunvirato, es decir, que van a tener 3 personas que van a tomar las decisiones más importantes a nivel legal, a nivel de Estado, de cómo representarnos, de cómo mandar gente a Guatemala para tomar decisiones, entre otras cosas. ¿Okay? Los miembros de la Junta son elegidos por sufragio. Es un sufragio que no es universal, sino que votaban algunos cuantos que cumplían ciertos requisitos, que ahorita no va bien el caso mencionarlos. La religión única y oficial es la católica romana. No se podía practicar ningún tipo de otra religión. ¿Okay? Y es de condición interino. Es decir, se sabía que el pacto fundamental social interino de Costa Rica, Pacto de Concordia, no iba a durar para siempre. Y uno de los elementos también muy importantes que podemos aclarar acá es que se decide abolir la esclavitud y la servidumbre. Es decir, en Costa Rica no hay esclavos desde 1821, con condición de esclavo como tal o señalado como tal, ¿verdad? Gracias a esta toma de decisiones que se hicieron en ambos lados, en diferentes partes del país, inicia un conflicto armado, que es la inconformidad de los cartagineses y heredianos por la firma del Pacto de Concordia. Los cartagineses y heredianos, a cargo de Joaquín Oriamuno Muñoz, buscan darle un golpe de estado al triunvirato de la segunda junta. Es así como el padre Gregorio Ramírez toma posesión de las tropas de San José y Alajuela
y logra derrotar a Joaquín Oriamuno Muñoz en los Altos de Ochomogo, que es la cadena montañosa que separa Cartago del Cantón de la Unión de Tres Ríos. ¿Cuáles consecuencias hubieron? Primero, se impone San José como la ciudad capital. Gregorio Ramírez toma el poder por 10 días y se la entrega a una tercera Junta Superior Gubernativa recién formada. Y se logra, además, la anexión del partido de Nicoya el 25 de julio de 1823, que ganamos con ello territorio, población suficiente para poder enviar un representante a la República Federal Centroamericana. ¿Qué es la República Federal Centroamericana? La Unión de Países de Centroamérica. Vuelvo y lo repito, son Guatemala, Honduras, Salvador, Nicaragua y Costa Rica. Y con una creación de una política federal se establece lo siguiente en esa constitución, en ese texto legal que va a ser la base de este nuevo país. ¿Ok? Primero, que la República Federal es soberana, libre e independiente, que tendrá 3 poderes, como lo planteaba Montesquieu: ejecutivo, legislativo y judicial, y que cada estado tiene un acto de independencia bastante importante, es decir, cuenta con autonomía cada estado para elaborar sus leyes, para crear sus mecanismos de comercio, etcétera, 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 como funciona hoy en día en Estados Unidos, que hay disparidad de leyes en diferentes estados. Así estaba funcionando Costa Rica en aquel tiempo. Y que se abole la esclavitud también, pero esta vez para toda la República Federal Centroamericana. ¿Por qué no funcionó? Por las diferencias étnicas, por las luchas constantes de poder entre Salvador, Honduras y Guatemala para ver quiénes son los que van a gobernar, luchas internas dentro de la misma Nicaragua, diferencias étnicas, factores económicos y las constantes guerras civiles que van a generar que Costa Rica tome la decisión de separarse de la República Federal Centroamericana. Es así, chicos, como asume al poder don Braulio Carrillo Colina en 1835 y nos separa de forma temporal de la República Federal Centroamericana. ¿Qué generó esto? ¿Por qué se generó esto? Porque los antiguos gobernantes como José Rafael de Gallegos, que creó una ley tan absurda como la ley de la ambulancia, que era la rotación de la capital de Costa Rica durante cada 4 años, para mantener contenta a toda la población y no establecer un punto específico de un gobierno específico, un punto donde usted pueda centralizar. Cualquier país, cualquier estado tiene su capital, es decir, eso es inanudible, es necesario. El abandono constante que teníamos, el poco apoyo económico, las luchas constantes y los pleitos de los otros países convirtieron que este país, lo único que teníamos era pico y pala para desarrollarnos, para crear una nación fuerte. Y es por ello que nosotros no nos involucramos. Aquí no había tiempo que perder, no había tiempo para disputas o peleas. Había tiempo para trabajar. Y éramos tan pocos costarricenses que lo único que nos interesaba era salir adelante. Y gracias a esa visión de estas personas, de estos gobernantes, es que se logró crear el país que hoy somos. Que no somos el mejor, pero tampoco somos el peor, ¿verdad? Después Braulio Carrillo tuvo que entregarle el poder a Francisco Morazán mediante la firma del Pacto del Jocote. Se hizo porque Braulio Carrillo no quería derramar sangre y él sabía que a la larga la República Federal Centroamericana no era viable, no era posible, y que menos desde Costa Rica se podía gobernar los otros países, porque las clases políticas estaban allá, porque las clases adineradas estaban en otras partes y no se encontraban aquí. ¿Okay? Después Francisco Morazán es reemplazado, es sustituido por pensadores o políticos más estructurados que aprendieron de las ideas liberales, aquellas ideas propuestas por la Ilustración,
hasta que su José María Castro Madrid, último jefe de Estado de Costa Rica y primer presidente, en 1848, decide fundar la República Federal Soberana e Independiente de Costa Rica en el año 1848. En aquel 31 de agosto, cuando se nos presenta esta hermosa bandera de azul, blanco y rojo, y el escudo muy parecido al que tenemos hoy en día, con la canción del himno nacional, y creamos un nuevo país, y ese país es el que habitamos ustedes y yo y queremos tantísimo, que se llama Costa Rica. Espero que haya quedado todo súper claro para ustedes, chiquillos, que les ayude bastante para el examen. Recuerden repasar, utilicen el libro como fuente principal de repaso y las presentaciones utilícenlas principalmente de apoyo. Pero les recomiendo más el libro porque tal vez las ideas están más claras, porque también están más concisas y están más concretas. Sin nada más que decirles, disculpando el tono de voz, me despido. Muchas gracias, chiquillos, y un saludo enorme para cada uno de ustedes. Cuídense bastante. Chao, chao.